Londres, año 2017, Mundial de Atletismo, carrera de los 3000 metros obstáculos, categoría femenina. Es la gran final. Y ahí se disponen a correr estas mujeres. La primera curva que toman, cuando se dirigen hacia el primer obstáculo, la carrera de los 3000 obstáculos, una de ellas, la favorita para ganar la carrera, estaba tan enfocada en llegar en primer lugar que se despistó y continuó la curva sin entrar en el obstáculo. Cuando se dio cuenta de su terrible error, tuvo que dar media vuelta, perdiendo mucho tiempo, quedando en cuarto lugar al final. Esta corredora cometió un error que no se podía permitir. ¿Sabéis cuál es? Sorprendentemente, se olvidó de que no estaba corriendo los 100 metros lisos. Ella estaba corriendo una carrera diferente. No era corta y lisa, era una carrera larga y con obstáculos. Ese es el error que cometió. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de cometer el mismo error, olvidarnos qué tipo de carrera estamos corriendo. Porque la vida del creyente, aunque a algunos les sorprenda, es una carrera de obstáculos, llena de enemigos que quieren detener tu avance, en tu santificación, incluso en la propagación del reino de Dios a través del Evangelio. Y en esta carrera, cuando parece que has superado un obstáculo, oh, sorpresa, aparece otro, y más tarde otro, y otro, y otro. Así que, en esta carrera, en lugar de ir rápido, más bien, en lugar de estar mirando alrededor, a mi alrededor, quién de los corredores va más delante, si yo estoy más atrás o más adelante, en vez de eso, lo que tengo que hacer es poner mis ojos en la meta. Y así no bajar nunca la guardia. Fijaros, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 17, es un versículo que conocemos muchos. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero fijaros, cuando el apóstol Pablo compara la vida del creyente como una carrera, él no dice he llegado primero a la carrera. ¿Qué es lo que dice él? He acabado la carrera. Porque el objetivo es terminarla. El objetivo es llegar hasta el final, a pesar de los múltiples obstáculos que encuentra el cristiano. En cierto modo, el ministerio de Jesús estuvo también plagado de obstáculos que pretendían, en primer lugar, acabar con él, pero también pretendían esos obstáculos detener el avance del reino que él estaba predicando. Pero cuando Jesucristo, una vez comenzó esa carrera, cuando el reino se inauguró, Cristo siempre tuvo claro la meta. La meta era la cruz. Y fijaros, puso los ojos en la cruz desde el principio. Él no fue desde el Jordán, en su bautismo, al Gólgota. Él no fue directo. Él se tomó su tiempo. ¿Por qué? Porque tenía trabajo que hacer. Tenía que predicar, tenía que preparar a sus discípulos, tenía que sanar, tenía que liberar también, tenía que enseñar. Pero cuando llegó a la meta, allá en la cruz, a pesar de todos los inconvenientes que tuvo que superar, ¿qué es lo que dijo? Consumado es, o lo que es lo mismo, meta alcanzada. Hoy veremos cómo el Señor tuvo que hacer frente a los inconvenientes, a los obstáculos que se le presentaron mientras cumplía la obra que el Padre le encomendó hacer. Así que vamos a leer todos en nuestras Biblias el pasaje que hoy vamos a estudiar. Marcos, capítulo 3, versículos de 7 al 12. Una carrera de obstáculos. Hermano, no te lo van a poner fácil. Y vamos a dividir la predicación en 3 partes. La primera parte será la reacción de Jesús, y lo vamos a ver en los versículos 7 y 8. La segunda parte va a ser la actitud de la gente, que vamos a ver en los versículos 9 y 10.
Y la tercera parte, vamos a ver la actitud de los demonios, los versículos 11 y 12. Así que vamos con la primera parte para ver la reacción de Jesús. Volvemos a leer 7 y 8. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. En las últimas 4 predicaciones, lo que hemos visto, lo que Marcos nos ha narrado, en los últimos 4 domingos, es 4 acusaciones que se le hicieron al Señor, se le hicieron a los discípulos, pero por implicación también al Señor, y la respuesta que Jesucristo le dio a estas acusaciones que le hicieron a él. En la última acusación, ¿qué es lo que vimos? Sobre hacer el bien en el día de reposo. Pues vimos cómo Jesús expuso los corazones endurecidos de sus acusadores. ¿Y quiénes eran sus acusadores? Escribas y fariseos. Eso ya lo vimos. ¿Qué es lo que vimos también? Que estaban tan cegados por su orgullo, porque eso es un corazón endurecido, es eso, un corazón orgulloso, que no ve. Tan endurecido su corazón, que no veían lo evidente. ¿Y qué era lo evidente? Que todos podemos ver, gracias al Espíritu Santo, que Jesucristo es el Señor y el Salvador del mundo. Sus corazones estaban tan endurecidos que hasta acusaron a Jesús, tan endurecidos, que acusaron, en la primera acusación de Jesús, lo acusaron de blasfemo, ¿os acordáis? Blasfemias dice. Después le acusaron de comilón y bebedor implícitamente, porque decían que no ayunaba y enseñaban a no ayunar. Y le acusaron de no guardar el 4.º mandamiento. Eso es lo que hace un corazón endurecido. Estaban con ese corazón endurecido, como terminamos la semana pasada y vimos, estaban decididos y hacían cualquier cosa, hasta juntarse con los mundanos herodianos para destruirle, a pesar de las pruebas irrefutables que tenían de que Jesucristo es el Mesías. Como querían destruirle, Jesús, dice el versículo 7, se retiró al mar. Jesús no estaba dispuesto a morir en manos de los religiosos todavía, porque había mucho trabajo que hacer. Había un buen motivo también para moverse de la sinagoga, donde estábamos la semana pasada, a las orillas del lago de Galilea. Había un buen motivo. ¿Y cuál era ese motivo por el que Jesús se desplazó? Bueno, estos religiosos tienen una característica, que es que son muy cobardes. No van de frente. Entonces, como eran unos cobardes, al estar Jesús ahora con multitudes que se acercan por su gran fama que tiene, que ya se ha extendido por todos los territorios, al haber multitudes cerca, los religiosos no se atreverían a hacerle nada. Por lo tanto, él cambió la sinagoga y fue a las orillas del lago. Pero fijaros lo que dice el versículo 7. Jesús no se retiró solo. La palabra de Dios nos muestra que, primero, se llevó a sus discípulos. ¿Quiénes eran? Bueno, que sepamos a estas alturas: Andrés, Pedro, Jacobo, Juan, Mateo, que ya vimos cómo le llamaba y obedecía el llamamiento, y muy probablemente, como dice el Evangelio de Juan, Felipe y Natanael. Estos 7 seguro están ahí, pero probablemente también habría más discípulos que siguieron a Jesús, que se llevó Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se los lleva para prepararlos, porque en un futuro ellos son los que van a extender el mensaje del reino de Dios. Pero el versículo 7 también nos dice que Jesús no se va solo y se lleva a sus discípulos, sino que le siguió gran multitud. A estos no se los lleva Jesús. Estos siguen a Jesús. Y este grupo, el grupo de los discípulos, era pequeño. Pero este grupo son grandes multitudes. Son miles. Miles. ¿Y de dónde son estos miles? Pues nos lo explica el versículo 8. Nos dice: del norte de Israel, es decir, de la zona de Galilea. Yo no he puesto un mapa. Los que tengáis una Biblia, probablemente tenéis un mapa al final de vuestras Biblias, y cuando tengáis tiempo en casa las podéis mirar. Veréis cómo al
norte está Galilea, dice que vienen del norte, de Galilea, vienen del centro del país, de Judea, también de su capital, de Jerusalén, vienen del sur, de la frontera sur, Idumea, y vienen del otro lado del Jordán también, del este, en Perea, Transjordania, y también dice que vienen de la zona de Tiro y Sidón, de Fenicia, lo que es al este, norte, junto al mar Mediterráneo. Esta es una lección de geografía. No, lo que la Biblia nos quiere decir es que todas estas miles de personas vienen de todas partes, algunos de muy lejos. ¿Por qué? Porque la fama del Señor se extendió rápidamente, de manera que atrajo a todas estas multitudes. Y es que, mis hermanos, el Señor Jesús atrae, tiene un poder de atracción muy grande, pero es que el poder de atracción que tiene es por diferentes motivos. Los discípulos, sinceramente, son atraídos para saber más y ser enseñados por Él. Pero también tenemos las multitudes que son atraídas ¿para qué? Para recibir bendiciones de Él. También vemos a los religiosos que son atraídos, buscaban a Jesús, ¿os acordáis? Pero con malos motivos, buscaban acabar con Él. Y también hay curiosos que quieren saciar su curiosidad. Hermanos, no hay nada de malo en que grandes multitudes quieran conocer a Jesús. De hecho, es lo deseable, que los miles y miles de personas conozcan al Señor. Eso no está mal, de hecho eso es deseable. Pero, como muchos de esas grandes cantidades de gente que se acercan a Jesús lo hacen por motivos equivocados, no sinceros, los discípulos que sí buscan con sinceridad a Jesús y los miles, multitudes que lo hacen por motivos equivocados, todos se mezclan en una sola masa. Así que tenemos que tener clara una cosa, el concepto de que hay una iglesia visible, es decir, la gente que vemos sentadas en las sillas en las iglesias o en los lugares de culto, y una iglesia invisible, es decir, aquellos nacidos de nuevo que son verdaderos creyentes y buscan a Jesús con sinceridad. Y eso, mis hermanos, a menudo no se aprecia a simple vista. ¿Por qué? Porque todos, como hemos dicho, se mezclan en el culto. Esta enseñanza o esta verdad bíblica no debe sorprendernos porque en el Antiguo Testamento fue igual. En el Antiguo Testamento vimos que no todos los que nacían en Israel eran verdaderos israelitas. No todos los que nacían en Israel eran pueblo de Dios visible, sí. Nacionalmente eran israelitas, pero no terminaron siendo escogidos de Dios, es decir, pueblo de Dios invisible. Esta idea la vemos claramente en el apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 9, versículos 6 y 7. Fijaros. Dice el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado. No te confundas cuando veas gente en las iglesias que no tienen pinta de ser creyentes. No es que Dios haya fallado en su obra. No. ¿Por qué? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Claro, parecen israelitas, pero no lo son. Ni por ser descendientes de Abraham, es decir, descendientes visibles de Abraham en la carne, sino no son todos hijos, sino que en Isaac solo los escogidos de Dios se les llama descendencia. Es una verdad bíblica que está en el Antiguo Testamento, también en la iglesia. Los ejemplos son muchos, pero voy a tomar 3. Por ejemplo, Coré y su séquito. Por ejemplo, Absalón, el hijo de David. Por ejemplo, todos esos reyes que gobernaron en el reino del sur y en el reino del norte, en la época de los reyes, malvados, eran israelitas, pero no. Eran israelitas por el exterior, pero interiormente eran gentiles. De la misma manera, puedes ver en un lugar de reunión donde se adora al Señor, lleno todos los domingos, pero no todos han sido regenerados por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ya lo hemos dicho,
Porque al igual que aquellas multitudes que siguen a Cristo, hoy también muchos buscan a Dios por motivos equivocados. Pero ¿qué dice Dios? En el Salmo 119, versículo 2, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo su corazón le buscan. Esa es la bienaventuranza, es con los que con todo el corazón le buscan. Son los que reciben la verdadera bendición. Solo el que busca a Dios de todo corazón tendrá la bienaventuranza de ser verdadero pueblo de Dios. Debemos entender esta verdad bíblica también cuando nos digan: es que la iglesia está llena de hipócritas. Tenemos que entender esta verdad bíblica para no estar más perdidos que Adán en el Día de la Madre y poder explicar a esa gente, si es que yo no lo sabía. ¿De acuerdo? Pero si comprendes esta verdad de las Escrituras, que no todo Israel es Israel y que no todo el que va a la iglesia es iglesia, entenderás por eso, porque hay tanta hipocresía a veces en las iglesias. Y hermanos, no somos perfectos, amén. De acuerdo, no somos perfectos. Hermanos, hay verdaderos creyentes cuya santificación no es muy evidente, o porque acaban de empezar o por razones diferentes. Su testimonio no es tan visible. Amén. Sí. Pero normalmente, el gran número de las veces en el que tú ves que un asistente a la iglesia se comporta como un mundano, hermano, la evidencia es que es exactamente eso, un mundano que no ha sido regenerado. Por lo tanto, grandes multitudes vinieron a él por muchas razones, pero cerca del Señor siempre estaban ¿quiénes? Los que él quiso llevarse, sus discípulos. Los que escuchan su palabra, los que la obedecen, los que le siguen, los que le aman de verdad. Segunda parte. La actitud de la gente, versículos 9 y 10. Y dijo a sus discípulos que tuviesen siempre lista la barca, a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. El cuadro que podemos imaginarnos, y tenemos que usar un poquito la imaginación, en estos versículos 9 y 10, nos está enseñando lo difícil, lo complicado que se volvió el ministerio de la enseñanza de Jesucristo. Realmente complicado aquellos días. La carrera ya había comenzado, pero los obstáculos se iban amontonando. Y es que, mis hermanos, pensar en la época en la que está el Señor en su ministerio. Una época donde no hay hospitales, no hay medicinas efectivas. Los médicos son más chamanes que te sacan hasta el último céntimo de la cartera. Ante semejante panorama, para que un hombre tenga esperanza, no hay. Pero de repente corre la voz de que hay un hombre que puede sanar cualquier enfermedad. Y ahí corre la voz de que hay un hombre que puede echar hasta el demonio más cabezota que no quiere salir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las desesperadas personas que no tienen nada que perder acuden hacia él porque es su única esperanza, como ya hemos dicho. ¿Para qué? Para aliviar sus aflicciones o las aflicciones de sus seres queridos. Porque muchas veces eran los familiares que llevaban a los enfermos y endemoniados. Fijaros, hemos dicho de dónde vienen. Muchos de ellos han recorrido cientos de kilómetros. Idumea queda lejos de Galilea. Han recorrido cientos de kilómetros durante días y por caminos que no son como las parcelarias que vemos por aquí. Son mucho más complicadas. Y por fin, toda esta gente ha encontrado a Jesús. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, ante la desesperada situación de los enfermos y endemoniados, pero también debido a la naturaleza egoísta del hombre, en vez de coger y hacer una fila ordenada, esperando cada uno su turno, ¿qué sucede?
todas las masas de enfermos y de endemoniados se abalanzan sobre el Señor. Esos versículos 8 y 9 usan dos palabras que son muy descriptivas. La primera palabra que usa es que le oprimían. Y la palabra original en griego, para eso, es frotar o apretar con fuerza. Recientemente han pasado las festividades de estas zonas de aquí y tal vez en alguna imagen o habéis podido ver cómo es que se agolpan esos miles y se apelotonan toda esa gente. Bueno, esa imagen se puede comparar a lo que está sucediendo aquí. Pero la diferencia es que ahí, en todas estas festividades, la gente va a donde sea, pero aquí todas esas masas quieren ir a un solo sitio, a donde está Jesús. Entonces le oprimía, pero no solo dice que le oprimía, también dice que caían sobre él. Porque no solo querían llegar hasta él, querían apoderarse de él. Mira, la palabra que usa aquí, para que nos hagamos una idea cuál es la actitud de la gente, de todas esas multitudes, la palabra que se usa aquí es la misma palabra que se usa en Lucas, capítulo 15 y versículo 20, para hablar sobre el hijo pródigo. El hijo pródigo que se levantó y volvió en sí, volvió a su casa y en el camino a casa de su padre se encontró con su papá, ¿os acordáis? ¿Qué es lo que hizo el hijo pródigo? Se lanzó y lo abrazó sobre su cuello, ¿verdad? Eso es lo que nos cuenta. Es la misma palabra que quería hacer la gente con Jesús. La misma actitud. Con ese panorama. Con ese panorama. La predicación del reino se volvió muy complicada. Muy complicada. Y no solo eso, sino que la misma seguridad de Jesús quedó en entredicho. Por eso, por estos dos motivos, ¿cuál? Poder predicar cómodamente, pero también para que Jesús estuviera con seguridad, o tuviese seguridad, por estos dos motivos, dice el versículo 8 que Jesús le dijo a sus discípulos que le tuviesen preparada la barquita. La palabra está en diminutivo, dando a entender que era un pequeño bote. ¿Por qué? Porque si llegaba la situación, pudiera apartarse para enseñar o para huir de toda esta gente. De todos modos no dice que la usara ahí. Más adelante veremos que sí la usa, pero ahí no vemos que la usa. Estaba preparada. Ahora, la pregunta que debemos nosotros tener en mente podría ser, ¿podemos condenar la actitud de estas multitudes? Tal vez es condenable esta actitud, pero debemos entenderles. Debemos ponernos en su lugar. Están desesperadas y saben que Cristo es su única esperanza. Para ellos y para aquellos que aman a sus seres queridos. Ahora, el mismo ímpetu que tuvieron por la salud, lo temporal, debían tenerlo también por la salvación, por lo espiritual, por la vida eterna. ¿Para qué? Para que el mismo entusiasmo por el que fueron a recibir la bendición terrenal, con el mismo entusiasmo buscaran en Jesús por fe el perdón de los pecados. Pregunta, ¿lo hicieron todos ellos? ¿Buscaron en Jesús el perdón de los pecados? Verdaderamente que no. Y eso sí es un problema. ¿Podemos condenar la débil fe o el débil conocimiento que tenían de Jesús? ¿Podemos condenarlo, que piensa que Jesús solo con tocarle o sus vestiduras emanan poder? ¿Podemos condenar esa fe tan débil, ese conocimiento tan débil? Tal vez sí, podemos condenarlo, sí. Pero debemos entender cómo piensa esta gente. Y esta gente piensa, mira, yo no sé cómo Jesús hace las cosas, yo no sé cómo hace los milagros, yo no sé cómo sana, pero sí sé que poder viene de Él. Por lo tanto, voy a ir lo más cerca que pueda y si hace falta voy a agarrar sus vestidos y voy a agarrarle de donde sea. Es así como piensan. ¿Podemos condenar eso? Bueno, tal vez sí, pero debemos entenderlo. Lo que sí es condenable es que el conocimiento de Jesucristo se quedara solo en eso, en que era un hombre del que emanaba poder. Eso sí es condenable, porque no nos podemos quedar solo en eso. Eso es un problema. Porque después de un tiempo de conocer a Jesús, asistiendo a una iglesia, leyendo tu Biblia,
Uno no debe de quedarse con un débil conocimiento de Cristo, sino crecer en la palabra e ir dejando atrás creencias que todos traemos, de tara, creencias, pero hay que ir dejándolas atrás. Creencias que no corresponden con la verdad de la palabra, y ir renovando nuestra mente para que realmente vayamos creciendo en el conocimiento, no solo del amor de Cristo, sino en la persona y en la obra de Jesucristo. Yo recuerdo, me hace gracia, pero me da tristeza. Yo recuerdo una visita que hice una persona que llevaba tiempo asistiendo a la iglesia. Y cuando llegué a su casa, comprobé cuál era el verdadero uso que hacía de la Biblia. Esta persona tenía en el hall, en la entrada de su casa, su Biblia abierta, muy nueva y muy bonita, prácticamente a estrenar, abierta en el Salmo 91. Ese es el uso que hacía de su palabra, tal vez pensando que la palabra así la iba a bendecir o proteger. Mira, muchos de nosotros nos convertimos y no teníamos un gran conocimiento teológico. Amén. La mayoría. Pero, Dios entiende eso. Dios entiende esos errores que cometimos en ignorancia. Pero uno no debe quedarse ahí. Uno no debe quedarse ahí. Mira, tal vez eras católico y no sabías orar. ¿Y qué hacías? Pues rezabas el Padre Nuestro una y otra vez. Incluso igual a un rosario. Y Dios puede entenderlo porque no sabes. Tal vez uno se presignaba pensando que se iba a proteger. ¿Por qué? Porque vivía en ignorancia. O tal vez invocaba la sangre de Cristo para protegerse. Muy común en los evangélicos. Mira, el Señor puede entender eso al principio. Pero Dios espera que crezcas. Y lamentablemente muchos solo se conforman con lo que ya tienen y no buscan más. Como las multitudes que buscaban salud, pero no buscaban el perdón de los pecados. Y quisiera hacer hincapié en esto, porque es un error muy común, muy común. Muchos enfermos son sanados y ya, se conforman con eso y no quieren más de Jesús. Y es que tendemos a conformarnos con lo que Dios ya nos ha dado, con el camino que ya hemos recorrido. Pero Él quiere darnos más. No conformarnos, por lo tanto, porque si nos conformamos, nos relajamos. Y eso es muy peligroso. No debe ser así. No debe ser así. Si he conseguido tener un hábito de orar 1 hora completa, yo no puedo conformarme con eso. Yo tengo que ir un paso más y buscar orar 1 hora y media, o lo que sea, siempre un poco más. Ya he conseguido leer toda la Biblia. Ahora me tomo unas vacaciones sin leer la Biblia. No. Mañana mismo empieza otra vez desde Génesis. He conseguido asistir a la iglesia 3 meses seguidos sin faltar. Bien, no rompas la racha. Pero ocurre que cuando volvemos estas cosas en trámites, cumplimos el trámite y nos relajamos. ¿Y qué peligroso es eso? Lamentablemente, hay creyentes, y son creyentes, que viven así su vida cristiana, arrastrándose, en vez de vivir con el gozo de la salvación. Son como plantas cuyas raíces están poco arraigadas. Cuando viene un poquito de viento, un leve soplo de viento, se sacude. Viven pendientes de que ninguna racha de viento, por débil que sea, la sacuda y sacuda sus acomodadas vidas mundanas. Pero una planta que crece sana, ¿cómo crece? Busca echar las raíces profundamente, cada vez más raíces, busca profundidad, porque ahí están los nutrientes, y crece sana, y provoca algo que debe provocar y debe producir todo cristiano. ¿Y qué es? Fruto, mucho fruto, y no solo mucho fruto. Una planta que está así arraigada, con sus firmes raíces, que reciben el sustento de la palabra, y que quieren más y profundizan más, cuando viene un viento, por muy fuerte que sea,
no cae ni es sacudido. Así que no nos conformemos con lo que ya hemos crecido. No te pongas límites. Nunca estaremos en esta tierra lo suficientemente avanzados en nuestra santificación. Yo no he conocido ni conoceré en la historia del cristianismo a alguien que haya dicho, yo ya he llegado al tope de la santificación, yo ya me parezco a Cristo tanto que no tengo que buscar más ser como Cristo. ¿Verdad que no? Siempre, siempre tenemos que dar pasos buscando ese objetivo. Siempre más. Tercera parte. Ya hemos visto qué hizo Jesús, hemos visto la actitud de estas personas. Vamos a ver ahora en la tercera parte la actitud de los demonios. Versículos 11 y 12. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriese. Por si no había bastantes obstáculos ya, y la situación no era lo bastante caótica ya, por si ya no era todo suficientemente agobiante, en el versículo 11 aparecen inmundos, espíritus inmundos, dando voces, dando chillidos, gritando como lo que son, posesos. Bueno, ya hablamos de los espíritus inmundos, ¿verdad? Que son demonios, que son ángeles caídos. ¿Y por qué se les llama inmundos? Porque en ellos solo hay maldad. Por eso son inmundos. Por motivos que la Biblia no dice, no sabemos por qué, algunos de estos espíritus inmundos consiguen tener el control absoluto del cuerpo de personas. A estas desdichadas personas la Biblia los llama endemoniados. Y hasta ahora los endemoniados en el Evangelio de Marcos han aparecido 3 veces. La primera vez que los vimos fue en el capítulo 1, versículo 24, donde vimos a uno solo de ellos en la sinagoga, que llamaba a Jesús como el Santo de Dios. La segunda vez que vimos a estos endemoniados fue en el capítulo 1, en el versículo 34, donde había muchos, pero Jesús les mandaba, no les dejaba hablar, dice. Y la tercera vez que lo vemos ahora, es que ahora están en el capítulo 3, versículo 11, llamando a Jesús el Hijo de Dios. Y hasta se postran delante de él, Pero al igual que las otras 2 veces, en esta vez Jesús les manda callar. ¿Por qué? Ya lo hablamos, pero vamos a recordarlo. ¿Por qué les manda callar? Bueno, primero, vamos a dar 5 razones por las que Jesús manda callar a estos espíritus inmundos. Primero, ellos están alabando a Jesús, ¿cierto? Pero una alabanza, aunque sea verdad, no es aceptada por Dios si viene de un modo de vida rebelde que no se conforma a su ley. Repito, una alabanza que tú le das a Dios, Dios no la acepta si viene de una forma de vida rebelde que no se conforma a su ley. Vemos en Isaías capítulo 1, versículo 15, que dice el Señor, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis vuestras oraciones, yo no oiré. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios? Dice, porque llenas están de sangre vuestras manos. Por muy buena alabanza que tú le des, con un modo de vida rebelde, Dios no la acepta. Por eso Jesús les manda callar. Segunda razón, las intenciones de estas declaraciones son malas, porque ellos son malos. Dicen todo esto para que la gente relacione a Jesús con los demonios, pensando que son cómplices. De hecho, más adelante veremos que incluso algunos religiosos le echaron en cara eso a Jesús, que los milagros los hacía en el nombre de Belcebú. Tercera razón, sus gritos entorpecen la enseñanza. Imaginaros que estamos predicando aquí y viene una persona gritando, no sé, Hosana, grita pelao. No, estamos enseñando. No es el momento de eso. Sus gritos entorpecen la enseñanza. Por eso les manda callar. ¿Qué más? Dios es un Dios de orden. Y todo ese griterío es de todo menos ordenado.
Por eso les manda callar. Y quinto, la gente, las multitudes, no estaban preparadas para escuchar estas declaraciones. No estaban, se emocionarían. Verían a Jesús como lo que no era, un Mesías político, e intentarían hacerle rey, como vemos que sucede en el Evangelio de Juan. Por eso les manda callar. Querían hacerle rey sin pasar por la cruz. Por eso les manda callar. No es el momento. ¿Por qué les manda callar? No es el momento, no son las maneras, ni son las personas adecuadas para hacer ese tipo de declaraciones. Por eso les manda callar. ¿Cómo adoramos a Jesús? Es curioso, pero fijaros. ¿Cómo debemos adorar a Jesús? Fijaros qué curioso. Los fariseos no lo adoraban, ni en espíritu ni en verdad. Los demonios lo adoraban en verdad, pero no en espíritu. ¿Por qué? Ellos creen y tiemblan. Ellos creen en Dios y tiemblan, pero no lo hacen sinceramente, no lo hacen de corazón. Sus corazones están llenos de maldad. Entonces lo adoran en verdad, pero no en espíritu. Muchos dicen adorar a Dios de corazón, pero están muy lejos de la verdad. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué tipo de adoradores busca Dios? Dios busca adoradores no solo en espíritu, no solo en verdad, no solo en espíritu, no solo en verdad. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu con un corazón sincero. Y en verdad, según su voluntad, hay que adorar a Dios según su voluntad revelada en las Escrituras. Yo no puedo inventar, por mucho que crea, que a Dios le va a gustar. Yo no me puedo inventar una adoración a Dios. Resumiendo el capítulo de hoy. Parece que no dice mucho, pero dice mucho. Resumimos el capítulo de hoy, ¿vale? No hemos terminado. Jesucristo se aleja de las miradas de los religiosos a lugares más abiertos donde pueda enseñar el camino del reino de Dios. Pero su fama, que es ya grande, y las necesidades físicas de las personas entorpecen e incomodan al Señor hasta el punto de tener que tener siempre una barquita preparada para evitar posibles accidentes y también para predicar sin presión. A todo este alboroto se añaden los demonios que solo quieren confundir a las personas de quién es Jesús y qué es lo que tiene que hacer y de qué parte de quién viene. Por lo tanto, lo que vemos aquí que es todo obstáculos a la obra de Jesucristo. Pero Jesucristo es el Rey. Y Él sigue sanando, y Él sigue liberando, porque Él es misericordioso, pero también para mostrarnos que Él tiene autoridad, porque es el Rey. Y el Rey manda que, para entrar en su reino, arrepentíos y creed de todo corazón el Evangelio. Ese sería el resumen. Aplicaciones prácticas. Todo el mundo intenta silenciar, entorpecer el avance del Evangelio. Todo el mundo intenta entorpecer, silenciar el avance del poderoso y glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Nunca os ha pasado? Estáis compartiendo la palabra con una persona y suena el teléfono. ¿El suyo o el tuyo? O estás compartiendo el Evangelio con una persona y aparece otra persona que hace tiempo que no te veía, o aparece otra persona que hace tiempo que no le veía a esta persona, o estás en el trabajo y tienes la oportunidad de compartir el Evangelio y justo te demandan para hacer alguna tarea inapropiada o inoportuna. ¿No os ha pasado nunca? ¿Por qué pasa esto? Surgen casualidades que intentan entorpecer el mensaje que tú estás dando. El mensaje de la salvación. Porque es que Jesús quiere que todo el mundo escuche el Evangelio. Por eso es que va a haber obstáculos para que no escuchen el Evangelio. ¿De quién? De los religiosos, por ejemplo, que harán lo que sea para silenciarlo. Los de la época de Jesús, hasta matarlo. Habrá obstáculos por las multitudes ignorantes de su verdadera necesidad. Ese es el problema de las multitudes. Son ignorantes de su verdadera necesidad, por lo tanto, estorban las enseñanzas con sus constantes demandas físicas. Los demonios también intentarán entorpecer a Jesús, astutamente querrán confundir a la gente
a las personas con sus shows, interrupciones, y a veces lo vemos eso también en las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué pasa todo esto? Bienvenido, estamos en guerra. Estamos en guerra. Y esto es una carrera de obstáculos, no un paseo por la playa. Nuestro enemigo, no te engañes, nuestro enemigo es mucho, mucho, mucho más astuto que tú y de lo que tú puedes creerte. Y es mucho, mucho, mucho más poderoso que tú y de lo que tú puedas creer. Ahora, si tú solo le hablas a las personas de que Dios te puede dar esto, que Dios te puede dar lo otro, que Dios te ama tal y cual eres, que Dios es solo amor, Dios es amor, pero Dios es solo amor y tiene un plan maravilloso para ti. Si tú solo hablas eso, tú puedes estar tranquilo. Ahí los misiles no van a caer, las trampas no va a haber y los obstáculos no van a aparecer. Ahí tú puedes estar tranquilo. Pero cuando el predicador o la persona predica el evangelio glorioso de Jesucristo, ahí sí surgen los obstáculos. Decía un famoso predicador, cuando el diablo ve al cristiano de rodillas, tiembla. Ese que es tan poderoso y tan astuto, tiembla. Cuando predicas el evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia, no cualquier evangelio, el evangelio de la gracia, tiembla, el enemigo tiembla. ¿Por qué? Porque sabe que es poder de Dios para salvar a los perdidos. Y como el enemigo odia tanto que la gente pueda recibir la gracia que él nunca va a poder tener, como no lo soporta, hará todo lo que esté en sus manos para entorpecer la proclamación del evangelio. Lo que pueda. Pero el panorama parece difícil, pero aunque los obstáculos son muchos, la palabra de Dios no está presa. Y Dios continúa salvando a cada uno de los pecadores que Él escogió a pesar de todas las trampas que ponga el enemigo. Pero recuerda que no te lo van a poner fácil. ¿Por qué digo esto? Para que estés prevenido en oración y preparado con la palabra. ¿Amén? Hay una segunda aplicación práctica. Y me gustaría que si no hemos estado atentos o si hemos estado despistados, aquí pongamos todos nuestros sentidos. Todo el mundo quiere algo de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta? Miles y miles de personas querían que Jesús saciara sus necesidades personales. Y aún hoy, miles y miles de personas quieren que Jesús les sane, que los libere de los demonios, que les dé de comer, que los enseñe, que los salve, que los ayude. Y lo hará. Si es su voluntad, lo hará. Pero mira, hermano, yo quisiera que cada uno de los presentes aquí se hiciera esta pregunta hoy. ¿Cómo he respondido yo a la gracia que me dio Jesús? Y voy a hacer otra vez la pregunta para que no se nos pierda en la memoria. ¿Cómo he respondido yo a la gracia que Jesús me dio? Las multitudes no responden al llamado de llevar la cruz. Las multitudes no siguen a Jesús cada día. Las multitudes no están de pie en la cruz, están gritando, Hosana, Hosana, pero no están al pie de la cruz. ¿Por qué? Porque las multitudes son egoístas y además su mente está en lo terrenal, no en lo celestial. Los discípulos no son así. Si hace falta, lo dejan todo, como vimos que hicieron los discípulos Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo. Ellos piden, los discípulos piden, pero también saben dar. ¿Y qué dan por Jesús los discípulos? Compromiso, entrega,
sacrificio, oraciones. ¿Qué dan los discípulos por Jesucristo? Su vida entera. Porque es que, hermanos, hay una falsa idea de lo que es el cristianismo, tipo Iglesia Católica, enormemente extendida hoy en día. ¿Cómo es esta falsa idea de cristianismo? Me comporto como un mundano durante toda la semana. El domingo me he visto bien, me pongo mis trajes de domingo, voy a la iglesia, me siento, oigo, me voy y vuelvo a hacer mi vida normal. Hermanos, no hay una idea de cristianismo más apartada que la verdad bíblica que esa. Somos discípulos de Cristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Los primeros los discípulos. Los discípulos verdaderos no se conforman con el pan, ellos quieren el pan que desciende del cielo. Los discípulos verdaderos no se conforman con la sanidad física, ellos buscan desesperadamente santidad. Los discípulos no se conforman con lo que este mundo les quiere dar, ellos se conforman y solo están conformados y completos cuando tienen a Cristo y solo a Cristo. Y cuando hacen de Él el centro de su vida. Así hacen los discípulos. Así que vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo has respondido tú a la gracia del Señor? ¿Como un discípulo o como las multitudes? Amén. Vamos a hablar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Para ti son todas las cosas. Para ti y solo para ti, Señor. Tú conoces nuestra debilidad. Tú conoces nuestro corazón mejor que nosotros. Por eso, Señor, como a veces caminamos y somos ciegos, te rogamos que a través del poder de tu Espíritu Santo traigas luz donde hay tinieblas, traigas entendimiento donde no lo hay. Y nos hagas entender y ver qué es aquello que está entorpeciendo, cuáles son esos obstáculos que nos están impidiendo avanzar en esta carrera. Te rogamos también por tus grandes misericordias que la proclamación del Evangelio avance y continúe en esta tierra, pero también en nuestras casas y hogares. No permitas que los obstáculos detengan ese avance tampoco, Señor. Te necesitamos y no podemos hacer nada separados de ti. Por eso clamamos a ti y te rogamos, orando, Señor. Muéstranos nuestros pecados, muéstranos nuestras deficiencias, muéstranos dónde estamos fallando. Pero no solo nos lo muestres, Señor. Danos la fuerza y el poder para poder superar todas esas dificultades, Padre. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.